Amigos de Gonevisión, pasen hoy un buen día y continuamos aquí hablando del arte más hermoso del mundo, que es la literatura. El tema de hoy no va a tratar de una obra famosa ni de un escritor famoso, sino una situación que se ha tejido a través de la historia sobre algunos grandes escritores que han terminado su vida con el suicidio. De tal manera que el programa lo podríamos llamar Escritores Suicidas. La muerte siempre ronda al ser humano. La muerte no ronda solamente a los escritores, poetas, novelistas, etc. No. La muerte ronda a todo el mundo y muchas personas se suicidan indistintamente de que sean poetas o tengan alguna otra profesión. Cuando yo trabajaba en los colegios, los estudiantes me preguntaban: profe, ¿por qué los poetas, los escritores se suicidan? Y yo les decía que eso no era una constante, que en otras profesiones también hay muertos, porque si contamos el número de escritores que se han suicidado, es infinitamente inferior a la muerte suicida en otras profesiones. Sin embargo, sí hay que reconocerlo, que grandes genios de la literatura han terminado sus días quitándose su propia vida. De eso vamos a hablar. Tema bastante polémico, donde ustedes pueden estar de acuerdo o no de acuerdo conmigo y pueden tomar su propia opinión, su lectura crítica a todo lo que voy a hablar en este programa. Hay causas diferentes. Hay escritores que se han suicidado por enfermedades incurables, por los fracasos que han tenido en la vida, por la tristeza, por la soledad, por el plagio que le han hecho a sus obras o que ellos han hecho de otras obras, por la exposición pública de su vida sexual. Esto en otros tiempos era un conflicto grave para los escritores y para cualquier otra persona. Y a veces por una misma convicción. Hubo escritores y hay personas que no le encuentran a la vida esa agonía existencial, eso que decía José Alfredo Jiménez en una ranchera: la vida no vale nada. Y ante esa forma de tomar la vida, pues lo único que les quedaba era terminar algo que para ellos no era importante. La depresión, los factores económicos, los factores sociales, morales, las críticas malsanas, etcétera, pues han hecho que estos señores se maten, digamos así. Algunos quisieron morir plácidamente, no sentir la muerte, estar felices en el momento de su agonía, y por eso utilizaron barbitúricos y sobredosis de drogas. Es decir, como dice un escritor, ellos se quemaron en su propio fuego. Y hay una frase que dice que estos escritores no son valientes para asomarse a los precipicios, a los riscos, y que en lugar de devolverse de los riscos, se han botado por el despeñadero. No han sido capaces de soportar la vida. Alguien decía, y esto es también muy discutible, que el genio artístico produce desequilibrio mental. Es decir, que existe una especie de arte psiquiátrico, que toda aquella persona que es genial, que está dentro de los parámetros anormales positivos, terminan suicidándose. Hay un señor que se llama César Lombroso, italiano, que escribió un libro que se llama Genio y Locura, donde él trata de asociar esta parte, que la genialidad lleva consigo cierta locura y puede desembocar en estos casos. Cosa bastante discutible, aunque él hizo experiencias en hospitales psiquiátricos. La señora Kay Redfield, una psicóloga clínica,
también asoció los procesos creativos, la imaginación, con los desórdenes maníaco-depresivos. Ella escogió varios autores, los estudió, los analizó y concluyó que genio y problemas maníaco-depresivos, o bipolares como llaman hoy, tienen cierta similitud. Y analizó la vida de estos escritores, por ejemplo, que no todos se suicidaron, pero sí tuvieron sus problemas de maníaco-depresión. Charles Dickens, famoso escritor inglés. William Faulkner, en los Estados Unidos. Charles Baudelaire, en Francia, uno de los llamados poetas malditos. Ernest Hemingway, que ya hablaremos de él porque él sí se suicidó. Edgar Allan Poe, ese genio que en medio de su locura, en medio de sus tragos, en medio de esa vida tan disipada, escribió tan grandes obras. Entonces, yo pienso que mucha gente se suicida, pero no es la constante que sean necesariamente para los escritores y artistas. El psiquiatra, señor José Antonio Pérez Rojo, escribía en su época, que no hace mucho, de si la profesión de ser escritor es una profesión de riesgo. Es decir, de que si los escritores estaban expuestos a la muerte o a los problemas. Yo pienso que hoy no. La respuesta es negativa. Ningún escritor está expuesto a morirse. Tal vez en épocas pasadas, o escritores, por ejemplo, de la dictadura, que escribían contra los gobiernos dictatoriales, pues sí, para ellos es una profesión de riesgo. Muchos fueron asesinados. Poetas de la generación del 27, como Federico García Lorca, escribió contra la dictadura de Francisco Franco y lo asesinaron. Entonces sí había cierto riesgo, pero hoy no se puede decir casi, porque existe la libertad de prensa, no hay censura, salvo en países fundamentalistas. ¿Con qué se matan? ¿Cómo se matan esos escritores? También se ha hecho análisis. Algunos utilizaron armas de fuego, revólveres, rifles. Otros lo hicieron de una forma espeluznante, de una forma macabra, como vamos a ver ahorita algunos. Otros en forma callada, como que se pusieron a imaginarse cómo sería su muerte y así lo hicieron. Otros, como dije, murieron placenteramente con barbitúricos, no sintieron la muerte. De tal manera de que eso de que es peligroso escribir, como decían algunos autores, no es cierto. Voy a nombrar a algunos autores y les voy a decir cómo se suicidaron. Empecemos por un autor español, Ángel Ganivet. Él es como pionero de la famosa generación del 98, de grandes escritores. Y él, pues, decía esto: más vale un momento de vida que 100 años de hipocresía. Tal vez veía al mundo como hipócrita, como malo contra él. ¿Y cómo se suicidó? Alguna vez se hizo una especie de crucero y se lanzó al mar a ahogarse. La gente lo vio y creyó que se estaba ahogando y lo sacaron, lo salvaron de la muerte. En un principio agradeció, pero por la noche, cuando estaba solo el barco, volvió y se tiró al mar. Y ahí sí se ahogó don Ángel Ganivet, escritor francés. Virginia Woolf, esa majestuosa escritora inglesa que escribió obras tan famosas que han sido llevadas al cine, como La señora Dalloway, Las olas. También vivió una vida enferma y ella le tenía miedo a la locura. Y un buen día se puso una gabardina sobre todo
y se llenó los bolsillos de piedras y se lanzó al río y se ahogó. Así terminó su vida Virginia Woolf. Y decía, la vida es un sueño, el despertar es lo que nos mata. Es decir, lo placentero para ella es estar dormida, no ver el mundo como es. Y el problema de ella era cuando despertaba, cuando el mundo se le presentaba tal y como es. Virginia Woolf. Horacio Quiroga, para algunos el mejor cuentista que ha habido aquí en Latinoamérica, uruguayo, un escritor extraordinario, pero con una vida un poquito terrible, cercano a la muerte. Recordemos que una esposa que tuvo se suicidó, un hijo se suicidó, a él le gustaba la cacería y alguna vez estaba cazando, disparó para matar a un animal y le pegó el tiro a su mejor amigo, lo mató. Entonces estuvo muy cercano a la muerte. Y este señor escribió libros preciosos de cuentos, porque él amaba la selva. Y hay un librito que se llama Cuentos de la Selva, y otros que se llama Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte. Y hay unos cuentos bastante fuertes. Por ejemplo, les invito a que lean La gallina degollada de este señor Horacio Quiroga, o el Almadón de plumas, donde habla de la muerte que estuvo tan cercana a él. Uruguayo, le dio una enfermedad, cáncer de próstata, terminal, se fue a un hospital de Buenos Aires, no aguantó tanto la presión de su vida y se tomó un vaso de cianuro. Así murió Horacio Quiroga, uruguayo. Una señora, Alfonsina Storni, que había nacido en Suiza, pero a los 4 años se vino para Argentina, de tal manera de que es una poeta, una poetisa argentina, una señora con una sensibilidad increíble, una señora que amaba el mar y que escribió sobre el mar, poema que se llama Mirando el mar, Dolor, poemas hermosos de esta señora que luchó por el feminismo. Hay un poema hermoso de Alfonsina Storni que se llama Tú me quieres blanca. Ojalá lo lean. Donde le dice a un hombre, tú me quieres blanca, tú me quieres pura, tú me quieres casta, pero tú no eres puro, tú no eres casto. Tú eres un miserable untado de todas las porquerías. ¿Y cómo me pides que yo sea blanca, que sea pura, que sea casta? Cuando tú te limpies, cuando tú te laves, cuando no tengas manchas, entonces sí, pídeme pura, pídeme limpia, pídeme casta. Es un hermosísimo poema de la señora Alfonsina Storni. Otro poema, Dolor, donde ella cuenta que quisiera ir al mar, mirar cómo los peces grandes se comen a los pequeños, cómo las olas del mar golpean las piedras grandes y las van rompiendo, así gasten mucho tiempo, como irse caminando por el mar. Y miren lo que le pasó a Alfonsina Storni. Algunas veces estaba en el mar, bañándose, y una ola grande la cogió de frente, le pegó en el pecho y la tumbó. Y ella sintió un terrible dolor en el pecho. La llevaron al hospital y le descubrieron un cáncer terminal en el pecho. Y ahí terminó prácticamente su vida la señora Alfonsina Storni. Y una noche, dicen unos, que se levantó y se botó al mar. Otros dicen que no, sino que se fue caminando por el mar hasta ahogarse. Y ella lo decía en su poesía, que quería morirse, pero en el mar. Aquí tengo una frase de ella que dice: oh muerte, yo te amo, pero te adoro vida,
Cuando vaya en mi caja por siempre dormida, haz por vez postrera, penetre en mis pupilas en el sol de la primavera. Esa es Alfonsina Storni, ahogada en el mar. Viene un señor muy famoso, Ernest Hemingway, gringo, estadounidense, que hizo una obra pequeñita que se llama El viejo y el mar, que es considerada una de las grandes obras maestras de la literatura universal. Escribió también Farewell to Arms, Adiós a las armas. Escribió sobre toros. Es un gringo que le gustaba ir a España a los toros y escribió sobre toros. Vivió en Cuba, amaba Cuba, pero el alcohol y su vida dispendiosa lo maltrataron mucho. La depresión, las enfermedades, el alcoholismo. Dijo una frase bonita que vale la pena que hoy la comentemos. Ernest Hemingway dijo: se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Una frase filosófica que vale la pena que analicemos. Pero este señor vivió deprimido. Si uno va a La Habana, encuentra allí, Cuba, el café donde él iba y se la pasaba allí tomando y departiendo. Y miren cómo se mató. Buscó, estaba en su casa con la esposa, buscó las armas que él tenía y escogió una escopeta de 2 cañones. Unos dicen que se la puso en la frente. Una escopeta, imagínense, tan larga. Otros dicen que se la metió en la boca los cañones. Se disparó y los sesos volaron por toda la habitación. Así se mató el señor Ernest Hemingway. Y hablemos de otro. Y dejemos que decir cosas también espeluznantes. ¿Cómo le digo yo? Su hermano Lester, niño, a los 17 años se suicidó. Su nieta, que vino aquí a Colombia, que se era actriz de cine, Margot Hemingway, también se suicidó. Y él odiaba a su mamá. Es un caso insólito. El papá se suicidó en el año de 1928 y él culpó a la mamá de la muerte del papá y le decía a la mamá perra. Esa es la vida tan terrible del señor Ernest Hemingway. Veamos esta señora, vamos un poquito más desconocida, la señora Sylvia Plath, poeta de Estados Unidos, obras de literatura infantil, y a los 30 años no soportó su vida y dijo que los escritores son la cosa más narcisista que existe. Es decir, contra su propio gremio no lo querían. Y mire cómo se mató. Dejó a sus 2 niños, tenía 2 niños, en un cuarto, les dejó galletas y leche para que comieran. Y ella selló la cocina, la cerró para que no saliera nada. Prendió el horno y metió su cabeza en el horno aspirando ese gas, y así se suicidó la señora Sylvia Plath. Increíble. Tenía problemas porque se había separado de su esposo y los trastornos maníaco-depresivos. José Asunción Silva, colombiano, gran poeta, algunos dicen que es el mejor de Colombia, bogotano, también con muchísimos problemas, muchos. Quedó en la miseria, se le ahogaron, digamos así, naufragó el barco que traía sus obras de trabajo. No era muy bien recibido por la sociedad y dicen algunos que estaba enamorado de su propia hermana, Elvira, que murió. Y todo esto le produjo tantos problemas que una noche, dicen que antes de esa noche fue al médico y le dijo al doctor: doctor,
dígame dónde queda el corazón. Y el doctor, dice los críticos, con yodo o con mertiolate, le marcó dónde queda el corazón. Y en la noche se pegó un tiro, no en la cabeza ni en otra parte, sino como buen romántico, se pegó el tiro en el corazón. Así murió José Asunción Silva, gran poeta bogotano. Andrés Caicedo, un muchachito que empezaba a vivir, que pertenecía ya a lo que se llama el boom literario de América, aquí en Colombia en la década del 60, de Cali. Tiene una obra lindísima que se llama Que viva la música, pero él tenía una idea, que el hombre no debe vivir más de 25 años, que después de 25 años el hombre no sirve para nada. Y así fue. A los 25 años se tomó una sobredosis de 60 pastillas y se murió. Y le dejó una carta bellísima a la mamá. Yo saqué aquí algunos apartes, un apartecito de la carta donde le dice: yo no estaba hecho para vivir más tiempo. Madrecita, de no haber sido por ti, yo ya había muerto hace muchos años. Esta idea la tengo desde mi uso de razón. O sea, él toda la vida pensó en matarse, no vivir. Gran escritor, su obra Que viva la música, poeta colombiano. Y nombro a John Kennedy Toole, John Kennedy, no el presidente, sino un escritor de Estados Unidos, llama también John Kennedy Toole. Premio Pulitzer, novelista, a los 31 años también se mató. ¿Y cómo se mató? Se encerró en su carro, le subió los vidrios, sacó una manguera por un rotico de la ventana y se la metió al exhausto del carro por detrás. Prendió el carro y empezó a aspirar ese gas que botaba el carro. Y así se mató el señor John Kennedy Toole. José María Arguedas, peruano, novelista famoso, se pegó un tiro en la cabeza. Paul Celan, rumano, se botó a Río Sena, París, y se mató. Y este señor, que tal vez fue la muerte que más me impresionó preparando este programa, Yuki Mishima, japonés. Un hombre que era político y que le había dolido como japonés, como Japón había perdido en la Segunda Guerra Mundial. Y a los 42 años preparó su muerte. Ellos se practican el harakiri, que es romperse el vientre con una espada. Y él agarró la espada, se rajó el vientre para que los gases del estómago empezaran a intoxicar el cuerpo. Y un amigo de él le quitó la cabeza. Le dio un espadazo y no fue capaz, le dio el segundo y tampoco, y al tercer espadazo le desmembró la cabeza de su cuerpo. Así murió el señor Yuki Mishima, escritor japonés. Estaba agotado de la vida. Mariano José Larra, otro español, a los 20 años se pegó un tiro en la sien. Como vemos, y podíamos seguir enumerando, yo estuve mirando y hay una lista de más o menos 160 escritores, muchos desconocidos para nosotros, pero como les digo, no quiere decir que todo el que sea escritor se va a matar, ni mucho menos. Es absurdo. Sin embargo, ha habido escritores que como que les gusta la muerte, así no se hayan matado. Por ejemplo, Honorato de Balzac, ese famoso novelista realista de Francia, decía: cada suicidio es un sublime poema de melancolía. Hermoso el suicidio para él. Cada suicidio es un sublime poema de melancolía. Hermoso. Entre las miserias de nuestra vida en la tierra, el suicidio constituye el más preciado don que Dios concedió al hombre. O sea, matarse es un don que Dios nos da.
según este escritor. Y otro, esto lo dijo Goethe, Johann Wolfgang Goethe, alemán: es más fácil morir que soportar sin tregua una vida llena de amarguras. Eso dicen los que aman el suicidio. Pero repito, para terminar esto, la vida es hermosa, la vida hay que soportarla, la vida hay que llevarla con resignación. La vida tiene caídas, pero lo más hermoso es levantarse de esas caídas, no dejarse allá, no dejarse hundir, no dejarse morir. Dios nos creó para vivir. Y entonces, ¿por qué se mata a la gente? ¿Por qué ve el suicidio como un elemento para terminar con los sufrimientos, las enfermedades, la locura, etcétera? Y termino diciéndoles una frase de Charlie Chaplin, que es la que debemos seguir, la que vale en este momento para todos nosotros. Chaplin decía: luchar para vivir la vida, para sufrirla y para gozarla. La vida es maravillosa si no se le tiene miedo. No le tengamos miedo a vivir y sigamos viviendo, ojalá muy felices.